SER Podcast. Bienvenidos a SER Podcast, bienvenidos a SER Aventureros. Prepararos que nos vamos a ir a África. Vamos a estar ahí en la frontera entre Uganda y Sudán del Sur. Estaremos también remando entre la Patagonia, muy al sur, ya lo veréis, camino de la Antártida. Y bueno, merendaremos con Chema, estaremos en Chile con José Luis, Angelito Colina, Barrabés. Creo que estamos todos, ¿no? Sí, pues empezamos. Comienza en la cadena SER, SER Aventureros. José Antonio Ponseti. Mother, there's too many of you crying. ¿Qué tal? Se ha asustado hasta Ángel. ¿Qué tal? Buenos días, aventureros. ¿Qué pasa? Que no me había visto. Qué susto, verdad, tío. No, estaba coño, medio... pues, ya sabes que siempre entro con fuerza. Estaba Buenos con días, el churrito Ángel. en la boca, medio dormido. Buenos días. Joder, un pegado- grito de ha esto. pegado un Estoy brinco. seguro que alguien en la cama ha pegado algún... A ver, ¿qué ha Cuidado, pasado? cuidado, el vecino de abajo. Tom, tom, Sí, tom, tom. sí, los que duermen con la radio encendida, ¿sabes? Ahora mismo están todos despiertos. ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a SER Aventureros. Oye, qué humor tenemos a estas horas. A estas es horas. increíble esto. Bien halladas. Voy a contaros una cosa ahora que os vais a quedar boquiabiertas y boquiabiertos. Bien hallados todos. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en la península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla. Un abrazo enorme a todos, a los que lo hacéis a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Y está por ahí, me dicen José Luis, en Chile ya a estas horas. Hola, José Luis, feliz madrugada. Pues sí, buenos días, buenas noches, buenas mañanas. Como dice Angelito, yo no he tenido que dar el salto porque no me ha costado. O sea que. No, porque tú eres un aquí ya trasnochador, sabéis. vicioso, Claro, a ahí ti te va la bebiendo. noche. Estarás ahí, vete a saber No, qué. no, hombre, no. Aquí lo que pasa es que ya sabéis que son 4 horas menos, así que he preferido alargar un poquito la noche antes que darme el madrugón. Así Claro que sí, la buenas noche- medianoches para mí. Ya nos la contarás la noche cuando vuelvas. La noche vete con cuidado que te confunde. Querido Carlos Barrabés, el hombre que le pone sensatez a todo esto. Hola, Carlos. Buenos días, ¿qué Buenos tal? días, muy ¿Cómo bien. estáis? Oye, tengo una buena noticia para Carlos. ¿Ah, sí? Hombre. Ahora, pues dásela y yo voy a contaros esto que Oye, me ha pasado. Ya tengo autorización para la bici eléctrica. ¡Ah, qué Hombre, bien! hombre, ya le han dado Oye, el pistoletazo. Pues Ya que sabes sepas, quién manda Ángel, en que casa, ¿no? ¿Eh? he pensado mucho en ti porque he visto unas imágenes preciosas de Cantabria con nieve espectaculares, Qué pero chulo. Sí. de las bonitas del año. Bueno, Así que lo vas a disfrutar porque sé que vas para Cantabria. antes Ahí de va. que Carlos me cuente lo que me tiene que Ya. contar y que nos marchemos luego, hoy vamos a estar en la frontera entre Uganda y Sudán del Sur con una chica que vais a flipar lo que está haciendo. Pero antes de todo esto, sabéis, Carlos, lo primero tuyo y José Luis, sabéis que me han mandado y que me ha hecho mucha ilusión y me vais a decir, pero te has vuelto loco. Me he vuelto loco porque en el mundo que vivimos pensaba que esto ya no existía. Me han mandado un mapa de carreteras de España y Portugal del 2023, que es lo ha publicado la gente de Anaya, pero ¿sabes el mapa ese que llevaba mi padre en el coche que abrías y están todos los Tú pueblecitos sabes que y yo, todos los cruces? tú sabes que yo no en el coche, en el Defender, Sí, tengo el mapa. de la guía Michelin que llevábamos todos antes. pero ¿de qué año? Joder, pues debe de ser del 1900, del 2000 más o menos. Claro, pero ¿sabéis lo mejor de todo esto, Carlos? Que lo he enseñado en la redacción y todos los chavales jóvenes me han mirado como diciendo, ¿pero esto qué es? Sí, claro. O sea, les ha sonado como que un mapa de carreteras. Pero no, hombre, no, que eso lo tengo en la aplicación, me decían los cachondos. La Y, nostalgia siempre ha sido un buen negocio. Pero Carlitos, le estaba Ponseti. contando yo a Ponseti que en estos mapas, lo digo para el que esté interesado,
cuando tú buscas un pueblecito pequeño cerca de otro pueblecito, a veces te viene mejor la información en un mapa de estos, de tipo lo que te carretera, dice que en el GPS. Yo llevo una chica latina, que lo sepas, en mi GPS. Te lo dice todo. Y me lo dice todo en latino. Ah. Sí. Alguien ha colgado, no sé Sí, quién en ha latino, colgado. ha colgado el novio de la chica. Yo creo que el mundo de los mapas José Luis. tiene un valor educativo, ¿eh? Sí, Yo a mis sí. hijos les enseño, porque la verdad es que hoy no sirve para nada, claro, porque realmente tecnológicamente está superado. Pero el hecho de saberte localizar, yo creo que organiza muy bien el cerebro. Es una de las cosas importantes que puedes hacerte para la visión espacial. Pues nada. Así que comprarle un mapa a los chavales, que eso es bueno. Bueno, pues que sepáis que nosotros estamos preparando un súper sorteo de guías y tal, y incluiremos esta para que alguna pueda disfrutar como estamos disfrutando nosotros de los nuestros. A ver, Barrabés, ¿dónde me llevas en el día de hoy? Venga, Bueno, ¿dónde pues arrancamos? vamos al Himalaya, ¿vale? Toma. Y vamos incluso a la zona del Everest, vamos. Y fijaos, es que se ha localizado Sí. a un gato de gato? alta montaña, ¿Ah, el sí? Manul, el gato de Paya, que es un gato que suele vivir sobre los 4.000 metros así. Se ha localizado en el parque del Everest, Sí. a 5.100 y a 5.190 metros, o sea, Jolín, y muy alto, ¿no? muy alto. Y es Sobrevivir a esa un- altura, complicado, ¿eh? Bueno, fíjate, este es un gato súper fuerte. Los gatos, increíblemente, no sé por qué a veces piensas, los tienes asociados como con calor. Yo creo que es porque los tenemos en casa, ¿no? Bueno, Pero los sí. gatos, cuando había hielo en las glaciaciones, eran uno de los animales que predominaban. O sea, los gatos los felinos se adaptan al frío de una manera espectacular. Y este gato de altura básicamente habla de la salud del ecosistema, ¿no? Es decir, que hay grandes zonas del Himalaya donde realmente pues hay lo que se llaman los conejos de altura, los pica, ¿no? El conejo de roca, y comadrejas de montaña, porque claro, se tiene que alimentar de algo. Eso ¿no? te iba Si a no, no preguntar, estaría. claro, ¿de qué se alimentan? Claro. Claro, y al final, pues es un bicho con unas patas fortísimas y tiene una mala leche de cuidado. Le llaman el gato gruñón, digamos que, y es muy, muy solitario. Y tiene, pero es muy bonito y muy agradable. O sea, es como muy viral, ¿no? Los vídeos del gato son como muy virales en internet si los buscáis, y da como una sensación de que a pesar de toda la gente que va al Himalaya, de todo lo que pasa, pues la naturaleza pues sobrevive, ¿no? Qué fuerte, tío. De todas maneras, no he oído la noticia completa, porque sé que un momento de la comunicación, pero en cuanto a lo que decía ahora Carlos de los felinos de altura, hay uno de los felinos más emblemáticos y que algunos de nosotros pues estamos, como se suele decir, matando por verlo, que es el leopardo de las nieves. Es decir, Leopardo de las nieves. Es un felino que vive a los 4.000, 5.000 metros en zonas de Asia Central, por supuesto en el Tíbet, en la zona de India, de Ladakh, y como bien decía Carlos, asociado a este gato, que ya digo, no he oído entera la noticia, pues es un pequeño felino de patas muy gruesas, muy solitario, porque evidentemente la alimentación no le sobra y por lo tanto suele estar solo o en parejas, y bueno, es uno de los animales donde se hacen viajes específicamente para verlo, y lo normal es la época en la que mejor se le ve es en invierno, pero imaginaros, a 4.000, 5.000 metros en invierno en estas zonas estamos hablando de 30 y pico grados bajo cero, pero un animal bellísimo. Pero muy difícil de ver. Y Pero- la pregunta es, ¿pero de qué se puede alimentar un bicho de estos en un invierno, por ejemplo, de esos fuertes? Eso Sí, seguro cogen de roedores, ¿no? claro, eso como los zorros, ¿no? Claro. Cuando hay nieve, el Perforan otro día ellos. había un artículo que explicaba esto en El País y en varios, pero hay como una capa debajo de la nieve de vida, ¿no? Que esto se sabe de siempre, que es un ecosistema maravilloso. Por eso, pues los zorros se lanzan contra la nieve con el oído, Sí. escuchan que debajo hay ratones, no comen ratones, hay toda una vida ahí. Pero esto que decía José Luis de los felinos es así, pero fíjate, por ejemplo, los leopardos de las nieves han perdido un 20% de población en 10 años, ¿no? O sea que realmente muchos felinos están amenazados. Los pumas, fíjate, por ejemplo, el felino, digamos, extinto en nuestra vida, ¿no? Que fue el tigre de Tasmania, ¿no? Que afortunadamente el tigre de Tasmania, uno de los bebés, ¿no? Cuando mataron el último tenía un bebé y el bebé lo pusieron en formol, ¿no? Y ahora una de las cosas que se da por hecho es que vamos a ver tigres de Tasmania pronto, porque el ADN está muy bien conservado, y con el CRISPR-09, o sea, la nueva fórmula de edición genética que hay ahora, que es muy avanzada,
es muy probable que lo veamos pronto, ¿no? Pero en realidad todo este mundo de conservación, la conservación de la biodiversidad, mucha gente no lo entiende, pero es que es la conservación de la vida, es la conservación de nuestro futuro, porque la biodiversidad son oportunidades de vivir más, es lo que es. O sea, que quitar biodiversidad es quitarte futuro, a ti, a tus hijos, claro, a la especie. Claro, y luego contestando un poquito a lo que preguntaba Ángel también, bueno, hay una cabra, la cabra Marco Polo, que vive también en altura, pues en las montañas de Afganistán, de Tayikistán, de Pakistán. Sí. Es una cabra grande con los cuernos así muy ensortijados y que vive a esas alturas incluso en invierno. Por lo tanto, es también una presa para esos felinos que viven en altura. Claro, o sea que... Lo que está claro es que cuando quitas los depredadores de un ecosistema, bueno, está ya como muy demostrado que modificas la naturaleza, ¿no? La naturaleza, me refiero a los árboles, los ríos, los ecosistemas. Ahora hay como una tendencia mundial que es el rewilding, que es el volver a la naturaleza territorios, ¿no? El hacer que territorios completos vuelvan a ser naturales. Pues quitar presas, poner depredadores, y todo ese proceso, en muchas zonas, es un proceso alucinante de regeneración, ¿no? Y yo creo que el gran reto de todo esto es que entender en muchos territorios que el humano también es un animal y que lleva miles de años, ¿no? Y cómo hacer esa integración, yo creo que es el gran reto de este siglo. Porque meter especies antiguas que revivan con ADN editado, eso lo vamos a ver. Aquí la cuestión es cómo nos organizamos, como siempre. Ay, el día que me reediten a mí con el ADN que guarden ahí como a Walt Disney. ¿No lo guardó todavía? No, ya lo guardaré más adelante. Yo tengo 3 hijos, a mí que no me guarden, que ya estoy guardado. Oye, déjame rápidamente contar una anécdota simpática. Venga, porque te va a hacer gracia. El otro día pongo un podcast con mi nieta, con Valentina, que va a cumplir 3 años en marzo. Sería Ser Aventurero. Para escuchar Ser Aventurero. Ah, muy bien. Pero es que pasó algo increíble. Que me empieza a hablar, empezamos tal y tal, y dice, ¿ese es tu amigo Ponseti? Yo nunca yo no le había dicho que Pontal. Y digo, ¿y eso? Es tu amigo Ponseti. Digo, vale. Ahí estamos. Digo, tu nieta va por buen camino. Sí, señor. Querido Barrabés, la semana que viene más. Un abrazo enorme. Un abrazo. Sed muy felices. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, nos vamos para África, que ahí está Almudena Barbero, que llega a nosotros gracias a un amigo, un buen amigo del programa, vecino mío para más datos, era vecino mío en Barcelona, arquitecto, y se va para África también muy pronto, para Uganda, y le tendremos al otro lado de la línea. Pero la protagonista es ella, es Almudena Barbero, que lleva 25 años trabajando en África en la zona del este, por tanto en zonas en donde yo he tenido la suerte también de poder ir y venir muchas veces. Hace ya un montón de años que fundó la Fundación Njuri Daima, no sé si lo he pronunciado bien, ahora me lo dirá, y que está trabajando con niños, con refugiados, y que me han pasado unos datos de las cosas que están pasando ahí y lo que está ayudando a Almudena, que me parecen absolutamente descomunales, y por eso creo que hoy tiene esta ventana de protagonismo aquí en Ser Aventureros. Almudena, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenas. Pues bien, corriendo, que llego por los pelos a un sitio tranquilo con la moto. Que digo, ay madre, que me pillan aquí en mitad del jaleo. Pero bien, ahora en un sitio donde puedo hablar con calma. Sé que estás en Uganda, cerca de la frontera con Sudán del Sur. No sé si tenías previsto irte ya para Sudán del Sur, ¿no? Sí, mañana cruzo, sí. Mañana cruzo ya a Sudán del Sur, eso es. A ver, cuéntale, porque yo me he quedado fascinado con el mensaje de voz que nos has pasado antes. Cuéntale a nuestros oyentes lo que estás haciendo, el trabajo tan bonito que estás haciendo, la burrada que está pasando con el hambre y con los suicidios de los niños, y cómo con 40 céntimos podríamos echar una mano todos. Pues sí, es desgarrador, y yo creo que es tan sorprendente que cuesta hasta de creer si no lo ves. Yo me siento un poco a veces así como frustrada en ese sentido, ¿no? De que creo que no llega el mensaje, porque si no lo ves cuesta de creer. En Sudán del Sur, que lleva 10 años en guerra, hay todavía 3 grupos armados activos, lo que hace que la situación sea muy conflictiva, y el último año, con la guerra de Ucrania, los precios han aumentado tanto, que es que comer es un lujo, o sea, es terrible.
Y las cifras que os comentaba es que vas a escuelas de primaria, después de tratarlo con tacto, ¿no? Preguntas quiénes han comido esa mañana y 0. ¿Quiénes han comido a mediodía? Ninguno. ¿Quiénes esperan comer por la tarde? Y se quedan todos dudando porque no saben qué contestar. Entonces cambias la pregunta y dices, ¿quiénes os vais a dormir muchos días sin comer nada? Y levantan la mano el 100% de los niños. El 100% de los niños y las niñas en Sudán del Sur ahora mismo no comen la mayoría de los días. Y eso está haciendo, pues, sí, que está haciendo eso lo que... Sí, perdón, que sigo, que quiero decir que lo peor de todo esto es que eso les está llevando al suicidio, y estoy hablando de niños de primaria, y en unos porcentajes también abrumadores. No, que te iba a comentar que lo que está pasando ahí, que está también pasando ahora en Somalia, la hambruna que hay por todo el problema de la guerra de Ucrania, que no llega a la... y te escuchaba Almudena que un saco de trigo, de cereales, creo que estaba como en $34 cuando ponías el ejemplo de que una persona gana $4 o $7, ¿no? Sí. Es que es así de dramático. Los soldados están siendo pagados el mes, con suerte, que reciben salario, $4, los profesores con suerte $7, y 25 kilos de harina de maíz están costando así 34, 36. Cada día va subiendo. Ahora mismo, por ejemplo, el saco de alubia, me decían, Anti, ha vuelto a subir y 1 kilo nos cuesta ya más de 2 euros. Que es la comida básica, ¿no? La harina con agua, el pozo y las beans. Pero bueno, aún así, yo lo que comentaba con el gobierno de allí, nosotros estamos trabajando en la zona sur de Sudán del Sur, en la zona de Yei, y bueno, tenemos la suerte de que el commissioner, el gobernador de la zona, pues es una persona que se preocupa y que fue de hecho quien nos pidió que fuéramos a ayudar. Y le decía, vamos a hacer lo posible. Si realmente un niño puede comer con unos 40 céntimos, pues hagámoslo, porque las cantidades que se dicen son mucho más altas. Y bueno, pues eso, que es importante también que por lo menos nosotros desde nuestra parte seamos sinceros y transparentes, y que llegue a los niños, que es a donde queremos que llegue, ¿no? A mí quizás lo que más me duele o lo que más me frustra es esa sensación de que no sería tan difícil en realidad, y que muchas veces se pierde por el camino pues mucho dinero que podría estar salvando todas estas vidas. Quiero que me cuentes muchas cosas positivas que estáis haciendo, preciosas, y quiero que me las cuentes, sí. pero antes de que me cuentes eso, hay un dato que me tiene absolutamente loco, ¿no? Y lo has dicho así de pasada, pero en la información que teníamos antes de hablar contigo, ¿no? El número de suicidios de niños, es que me parece... Sí. Y que ellos lo toman como una opción real de vida, o sea, de vida o de muerte, como uno quiera verlo. Se ha normalizado, ¿no? Es un desastre. Se ha normalizado hasta tal punto que bueno, hay los que tienen vergüenza de levantar la mano, pero si preguntas cuántos os planteáis el suicidio por esta desesperación, por la situación en casa, por tal, el 80% levantan la mano. Y si investigas un poco más y hablas con ellos y tienes tiempo de indagar, más del 20% ha tenido algún intento, que es todavía más terrible, que afortunadamente, bueno, yo he llegado a descolgar a niños, y te digo que ojalá nadie tuviera que hacer eso en la vida, ¿eh? Yo creo que lo más duro que he vivido nunca. ¿Pero niños de qué edad, más o menos, la media de edad? Pues de 11 años y de menos, pero los de 11 es una edad ahí que hay muchos. Sí, no estoy hablando de adolescentes, que también, claro, hay un montón. Mi preocupación especial es estos niños más pequeños. Nosotros hemos montado, entre los proyectos positivos que contabas, un proyecto de circo y acrobacia súper bonito, y lo digo porque lo voy a unir con lo otro. Y en este proyecto pues ahora tenemos 100 niños y niñas de 17 etnias diferentes de Sudán del Sur. Uno de los motivos supuestos del conflicto se supone que es la guerra entre etnias. Pues aquí estamos demostrando que es totalmente posible la paz, la hermandad y la armonía, porque pues en acrobacias haces estos castillos hacia arriba, ¿no? Y trabajando con ellos decíamos, tenéis que confiar los unos en los otros, ¿no? Tenéis que estar bien a todos los niveles. Si a alguno le pasa algo, mejor que lo comparta, porque si estás sujetando a otro que está encima y no estás bien, al final pues podemos hacernos daños todos y tal. Y entonces empezaron a contar y sí, pues una niña que ya se le veía, que yo ya sospechaba también, dice, yo hace 2 semanas intenté colgarme, y la de al lado, mi madre, la semana pasada se intentó colgar. Y bueno, y eso, que es que no estoy hablando de un caso aislado ni de 2, estoy hablando de que realmente es un problema serio, y que cuando a esta niña, por ejemplo, le pregunté, ¿y qué te llevó a tomar esta decisión, ¿no? ¿Cuál fue realmente el detonante? Claro, llorando, dice que no soporto más ver a mis hermanos pequeños llorar por hambre.
Y la mayoría de los casos, los padres que hoy me han hablado de una mujer que se ha suicidado dejando un bebé de 9 meses, la mayoría de los casos es la frustración de no poder dar de comer a los hijos, de ver a sus madres desesperadas por no poder sacar adelante a los más pequeños sobre todo, y acaban tomando este camino. Sí, además, dime, José Luis. Hay un problema añadido, recordáis, pues en octubre estuve yo en Uganda, precisamente en esa zona, en la zona del Parque Nacional de Kidepo, zona norte de Uganda, frontera con Sudán del Sur, como decía nuestra invitada, y efectivamente es un problema gordo, porque además hay un problema de sequía congénita en esa zona hace ya tiempo, y bueno, yo lo comentaba cuando estaba por allí, los paseos, los trekking que nosotros hicimos por allí para ver alguna de las etnias de los Karamayob, íbamos permanentemente escoltados por militares, porque en la zona esa norte de Uganda tienen miedo, entre comillas, a que haya una avalancha de refugiados de Sudán del Sur o del norte de Kenia. Es terrible. Sí, porque bueno, ahora mismo ya hay 2 millones de refugiados. Sí, sí. Claro, sí, no es que Uganda está bollante, pero claro, es que, como dices tú, o sea, es que, nada, la frontera es una línea, cruzas y ya estás en la otra zona del país, y claro, pues obviamente para esa penuria, esa tristeza, esa pobreza de Sudán del Sur, pues Uganda es poco menos que un paraíso, así que sí, muy complicado. Que sigue siendo un drama, que Uganda también, efectivamente, o sea, tal cual, lo has explicado, pero en Uganda realmente la situación está también súper difícil. Yo no había visto llorar por hambre en la calle públicamente, nunca, y en el último año, tanto en Uganda como por supuesto yo digo en Sudán del Sur, te encuentras gente llorando y cuando preguntas resulta que es por hambre, que para mí es que los africanos te secan las lágrimas, no te dejan llorar en público, o sea, no puedes expresar según qué frustración o qué dolor, a no ser que sea, y aún así se llora en casa. Yo ver a gente llorando en la calle por hambre me parece que es que lo estamos haciendo muy mal como seres humanos. Y en los campos de refugiados del norte de Uganda, Bidibidi, bueno, hay un montón que nosotros llevamos trabajando pues desde el principio, vamos. Hemos plantado un montón de árboles frutales, hemos hecho cosas muy bonitas, pero hemos visto también cómo pues la ayuda internacional, ¿no? Las Naciones Unidas daban al principio 17 kilos de comida variada al mes por refugiado y ahora es 4, lo que está llevando a la misma desesperación, porque al que le ha tocado un trozo de terreno un poco más fértil, bien, pero al que no, y a los que sobre todo, claro, es que el porcentaje de niños es altísimo comparado con el de adultos, ¿no? Y luego mujeres y casi ningún hombre. Y lo mismo pasa en Yei en concreto, ¿no? En nuestra zona, que el porcentaje de niños es que es casi del 70%, o sea, los que no han podido de hecho salir seguramente, y bueno, pues es terrible porque no hay quien cuide de ellos. Es que hay un problema que es, aparte de lo que tú estás diciendo, evidentemente, es el tema que todo ha subido, y es que ha subido el combustible una barbaridad. Claro. Entonces, claro, que yo comentaba en octubre, y siempre me remito a ese viaje, que del cálculo inicial que nosotros habíamos hecho en España, lo que nos gastaríamos en combustible, se duplicó. Es decir, claro, para nosotros, bueno, pues entre comillas, joder, qué putada, tengo que pagar más, no sé qué, pero para gente que ya estaba al límite, esa subida de combustible es que no le llega la alimentación, es que, o sea, es tremendo, porque no es como nosotros, que bueno, te rascas un poquito más el bolsillo, o un par de días dejas el coche en casa y te mueves en transporte público. No, ahí estamos hablando, como decía ella, en la raya entre la vida y la muerte. Es decir, cuando la gasolina sube y el combustible sube, te quedas sin alimentación. Oye, Almudena, te quería preguntar, porque tú tienes mucha experiencia justamente en África, y en general has hablado de los niños, ¿no? Yo te quería preguntar si hay algún tipo de control de la natalidad, porque ese es uno de los grandes problemas, es que hay muchísimos niños, pero que siguen naciendo, siguen padeciendo, siguen pasando hambre, siguen muriendo. ¿Qué se está haciendo para evitar eso? Se llevan intentando cosas desde que yo vine la primera vez, o sea, siempre hay organizaciones que intentan, y nosotros mismos, ¿no? Dar educación. Nosotros en proyectos de Tanzania hacíamos también ligamento de trompas y intentas echar una mano en lo que puedas en ese control y sobre todo a través de la educación. Pero en países como Sudán del Sur, que lleva 10 años en guerra, te encuentras que los niños son hijos de niñas, que con 14 se casaron para que intentara que alguien les diera de comer y que entonces no han tenido ellas ya educación tampoco antes, entonces no hay, realmente hay tantísimas cosas que hacer que evidentemente nosotros con los niños es una de las que intentamos hacer, ¿no? Con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con esta concienciación, esta educación, pero luego te encuentras gente mayor que es que te dice, bueno, ya es que en la guerra hemos perdido mucha gente y hay que repoblar, y es como, bueno, ¿será posible
Si no puedes sacarlos adelante, ¿cómo vas a pretender tener más hijos para que en teoría haya más población? No tiene ningún sentido, pero es un tema difícil, el cambiar ciertas mentalidades de los mayores. Los niños, los jóvenes, las niñas, sí que por suerte lo ven diferente, y los que sí que reciben educación, con los que trabajamos, que sí que puedes transmitir estos mensajes. Pero claro, hay un porcentaje muy alto que está en zonas súper rurales, intentando sobrevivir como puede, y que, bueno, pues que al final no tiene acceso a todo esto. Sobre todo es que hay un tema cultural, es decir, lo que dices tú, en zonas rurales, es decir, no existe la seguridad social, evidentemente, por lo tanto, la seguridad de los padres en el futuro son los hijos. Es decir, cuando ellos sean mayores, cuando no puedan trabajar el campo y demás, los que les van a mantener son los hijos, y acabar con esa cultura ancestral es muy complicado. Entonces, bueno, se tienen muchos hijos, se sabe que muchos van a morir, pero bueno, los que queden son los que me van a ayudar en mi vejez, y por lo tanto, bueno, pues hay evidentemente muchísimos niños, porque mueren muchos, pero otros muchos aguantan, y es muy complicado. Yo me acuerdo, y con esto termino, en Tanzania hace muchos años, tremenda lo del SIDA, y lo que tú dices, había monjas, había sacerdotes, había misioneros que intentaban, explicarles, pues usen ustedes preservativos, etcétera, etcétera, y decían, no, es que yo quiero tener hijos, es decir, a pesar del SIDA, es que no podemos evitar tener hijos porque es nuestro futuro. Pues, Almudena, varias preguntas. La primera, y vamos terminando. Sí. ¿Estás dónde? Porque has dicho, no, me he salido del jaleo, voy en la moto. ¿Y dónde te hemos pillado? ¿Dónde andas exactamente? Sí, no, me he metido en una especie de bueno, es que no sé ni cómo llamar. Bueno, una casa, me he metido en una casa, pero que tiene un poco más de cobertura esta zona, y por eso he venido hasta aquí, digo, porque si no, lo de la cobertura Uganda, también es un jaleo. Sí, en Uganda, pero ya muy arriba. Pues se te oye muy bien, ¿eh? La cobertura no va bien. Sí, aquí sí, ya lo tengo estudiado. Ya. Pues ha sido, Dios, que no llego, me han cerrado el camino. Además, las típicas cosas que pasan en África. Ayer igual, digo, madre mía, para volver nos quedamos sin batería. Bueno, África. Y en Sudán del Sur, por ejemplo, pues hubiera sido imposible conectar con vosotros, porque allí conseguir recargar el móvil, por ejemplo, solo hay una compañía y se paga por megabyte. Compras 100 megas y te dura 2 o 3 horas, incluso, o sea, lo gastas o no lo gastas, evidentemente lo gastas, pero si no lo gastas también se va. O sea, no compras eso, 300 megas y ya, que me dure lo que me dure, que va. Dura 2 o 3 horas. Se va. Oye, ¿y llevas 25 años, pero tú vives habitualmente por ahí o vuelves, no sé de qué parte de España eres? Bueno, me ha pasado de todo. No, yo nací en Valencia, crecí en Madrid, y mi casa a la que vuelvo está en Cataluña, está en Gerona. Y tengo hijos, tengo un hijo adoptado de Tanzania, tengo una hija pequeña. Entonces, claro, según el momento vital, pues muchas veces hemos estado todos aquí, otras según las edades de ellos, según van creciendo y se complican las cosas de estudios, pues a lo mejor ya yo sola, y pues eso, subo y bajo. La verdad es que me paso más aquí que allí. Yo soy una enamorada de África, además son estas cosas que te engancha, ¿no? Y incluso a pesar de la dureza, y a pesar de, claro, tiene tantas otras cosas también como muy bonitas, sobre todo a nivel de relaciones humanas, de la transparencia, de la facilidad de la comunicación, ¿no? De la sinceridad, del compartir, de todo eso que suena muy utópico, pero que es real. Y la verdad es que, pues a mí cuando vuelvo me cuesta nuestra sociedad, me cuesta que nos preocupemos de cosas que digo, madre mía, nada, te callas, lo llevas por dentro. Claro, menuda chorrada, ¿no? Nos pasa a todos. Te cogiste una zona fácil de África, ¿eh? Te cogiste lo mejor de África. Sí, a mí en general, yo comencé viniendo por los refugiados que entraban en Tanzania del genocidio de Ruanda. Sí. Y sí, soy una... Sí, me llama... Bueno, quizás donde veo como más claro que a lo mejor se puede echar una mano, ¿no? Sí. La verdad es que tengo la suerte de que me escuchan, de que nos escuchan, y de que a nivel de eso, de organismos también de los propios gobiernos, ¿no? Que se trata también de que ellos se hagan también responsables. Mira, pues yo acabé
en Sudán del Sur porque me llamó el comisionero, el comisario ¿no? El gobernador de la zona esta, y cuando le pregunté, bueno, a ver, que somos una organización muy pequeña, que cómo puede ser, ¿no? Y cómo ha salido de mí y tal. Dice, ¿tú sabes la de miles de refugiados de Sudán del Sur que han vuelto de Uganda hablando de la misma blanca? Digo, bueno, pues será que quizás algo estamos haciendo bien también, ¿no? Y es bonito saber que hay esa confianza y que por lo tanto al final, pues quieras que no, la experiencia pues también suma y el saber escuchar a la gente, ¿no? Y el plantear las cosas de formas distintas. Ahora allí en Jey, en esta zona de Sudán, hemos firmado un acuerdo con el gobierno para intentar conseguir una red de escuelas españolas que financie los salarios de los profesores para que les dé salarios dignos, ¿no? Incentivos salariales, y que la educación sea gratuita, porque os decía, les pagan $7 al mes con suerte, pero es que a los niños se les pide también $7 al mes, o sea, 21 al trimestre, que dices, es que evidentemente no lo puede pagar nadie, piden claro. Eso por esperando que entre todos a ver qué tal. Pero bueno, si pagamos nosotros salarios a profesores de verdad, porque además los profesores pagan tan poco que no pueden, tienen que buscarse la vida, y son niños de secundaria los que hacen de profesores, o sea, que es... Y bueno, estamos moviendo esto, de hecho ya hemos comenzado en España también con las escuelas que han decidido decir que sí a sumarse a esta, no solo pagar salarios, sino intentar ayudar también a que coman al menos una vez al día, y es lo que decías antes, que con este cálculo, ¿no? que piensas que se consigue en España hoy con 40 céntimos, ¿no? Y que allí puedan tomar una comida, parece también que, en fin, que con un poco de buena voluntad entre unos cuantos seguro que conseguimos que la cosa mejore hasta que ellos sean capaces de hacerlo por sí mismos, que siempre es el objetivo final. Estoy seguro que te vas a llevar una sorpresa en cuanto digas toda esta horda de oyentes que tenemos en Ser Aventureros, que somos como una familia gigante, realmente somos como familia de verdad, porque yo tengo la teoría de que a mí me pasa algo en cualquier rincón del mundo y pongo en el grupo de Ser Aventureros, oye, hay alguien y seguro que me aparece alguien y me saca del jaleo. Pues, ¿cómo pueden ayudarte? ¿Cómo pueden echarte una mano, Almudena? Pues eso, el nombre de nuestra organización es un poco difícil porque es suajili, es Nzuri Daima, ya lo habías dicho bastante bien, pero es con Z, N-Z-U-R-I, y luego Daima, Nzuri Daima, y bueno, pues a través de la web, o si quiere poner un mail y ponerse en contacto, o hacer una colaboración, por supuestísimo, de forma directa, o si piensa que en su colegio pueden estar interesados en que explique mejor esta idea de la red esta internacional y cómo poder sumar a su escuela, pues estaremos súper felices, vamos. Yo, la verdad es que lo que decías, ¿no? Amigos, mi abuelo decía amigos hasta en el infierno, y a mí me pasa un poco igual, que afortunadamente pues siempre hay alguien echando un cable en el momento más inesperado, ¿no? Ahora tuve un accidente de moto allí en Sudán del Sur, y claro, no es lo mismo tener un accidente en según dónde que en según dónde, y yo ahí sujetándome la nalga porque me hice un corte profundo y tal, fui a buscar ayuda y no conseguí que me ayudara nadie. Aparece una chica africana, le digo, ayúdame a ver cómo me pongo yo aquí, pues como intentar hacer como una especie de sutura rara, claro, esa zona yo sola no podía bien, y cuando hablo con esta mujer me llega otro amigo y me dice, ¿cómo la has conocido? ¿De dónde has salido? Y digo, bueno, mira, estaba aquí, y bueno, aquí en África es así, ¿no? O sea, eres claro. 4 palabras y ya eres hermano. Y digo, mira, y más ahora, ¿no? Que me ha visto el culo y qué tal. Y hablando, dice, pues mira, es que esta mujer es una que yo te quería presentar, que te conté que había tenido varios intentos de suicidio, que quería que hablaras con ella, qué tal. Bueno, el caso, sí, bueno, su historia tremenda. Así resumiéndola mucho, 3 intentos de suicidio, casada de niña, con 2 niños pequeños. En el primer intento dice, ¿qué van a ser de mis hijos? Y los coge de las piernas y los va a matar contra un árbol a golpes, que afortunadamente la para una vecina, bueno, en fin. Qué cosas. Y luego me explica, fíjate, tal, porque es que mi vida, tal, yo era gemela y mi hermana murió, y entonces aquí en Sudán del Sur, cuando muere una gemela, a la que sobrevive se le llama Piti, que la traducción es salvada por Dios. Digo, sí. Pues... Jolín, con la de veces que te ha salvado Dios, ¿no? Que ahí son muy cristianos también, ¿no crees que merece la pena que pensemos en cómo podemos redireccionar tu vida y tal? Y digo, ¿tú qué sabes hacer? Y me dice, sé hacer panes. Digo, panes, o sea, la cosa más impensable, o sea, no es nada común el pan aquí, no es una cosa... Y digo, bueno, a ver qué se me ocurre. Y bueno, continúo con el día, yo ahí con mi vendaje y tal, con el apaño, y voy al proyecto que antes he comentado muy por encima, de este de circo que hemos montado súper bonito,
que me llevé a unos coaches de Katwe. Katwe es un barrio en Kampala que sonará a lo mejor por la película La Reina de Katwe. Sí, sí. Y se vinieron hasta allí, bueno, una pasada súper bonito. Y ahora tenemos allí un grupo de acróbatas increíbles. Y el caso que me dice uno de los coaches, me dice, ay, Almu, jolín, ¿sabes lo que me gustaría mucho que pudiéramos dar a estos niños de comer en los entrenamientos? Un pan. He visto unos panes en el mercado, digo, ¿un pan? Otro que me habla del pan hoy y digo, ¿en serio un pan? Y dice, sí, mira, luego te lo enseño. Y digo, vale. Y entonces me enseña el pan, yo llamo a esta chica que le había cogido el teléfono y me dice, bueno, quedamos tal. Y ahora está haciendo los 100 panes diarios de nuestros niños. Digo, qué cosas que tiene la vida, ¿eh? Como al final, y bueno, y evidentemente este tipo de historias crean vínculos que no se explican, que ya es para siempre. Que la relación de familia y de hermandad queda ya para toda la vida. Qué bueno. El testimonio de Almudena es impresionante porque, claro, mientras contaba todo esto, estaba pensando en por qué no se ayuda más a esta gente, ¿no? Los miles de millones que se están gastando en la guerra de Ucrania, en armamento, sin hablar ya de víctimas y de todo el sufrimiento que eso está causando, y que lo que se podía hacer con eso en África, simplemente porque unos tipos ahí que no sé ni por qué todavía tienen la capacidad de dirigirnos de esa manera, nos llevan al desastre y esta gente que no levantan cabeza, pero es que llevan años y años y años en esa situación. Un melón que podemos en la SER hablar en hora 25. No, pero es que Almudena nos ha puesto las pilas un poco porque a veces nos dormimos en un poquito. Sí, pues por eso la hemos invitado y estamos felices que haya llegado hasta nosotros. Almudena, estaremos muy pendientes de ti. Muchas gracias. Si no me equivoco, lo tengo muy oxidado, pero sería como algo como siempre bueno, algo así, en Nzuri Daima. Bueno, pues sí, es el deseo, es una traducción hecha nuestra, ¿eh? Sí. El deseo de todas las cosas buenas, de todas las cosas buenas, es bien, ¿no? es bueno, sí. Es bonito y Daima es eternidad. En Nzuri Daima. Sí. La pena es que la vida no nos ha llevado a conocernos porque yo me pasé media vida entre 1990 y 2000, sobre todo en Kenia. Y Tanzania con el Rally Safari, pero tú debías llegar un pelín por ahí, a finales, ¿no? Debías llegar de los 90, 98, ¿o qué? Sí, claro. Del 98, pero luego ahí estuve mucho tiempo, estuve todos esos años del 2000, 2001, 2000, sí, estaba por aquí. Sí. Pues, oye, que es un lujazo tenerte en el grupo y en la familia de Ser Aventureros y que estaremos muy pendientes de ti y que no dudes... Y no corras con la moto. No corras. Y no dudes en contactarnos cada vez que creas que te podamos echar una mano porque... Esta familia os lo enorme. Agradezco porque sí, no hace falta, que hay que decir que hacen falta altavoces, que son realidades que quizás, bueno, como que molestan a veces incluso, ¿no? Es guau, y ahora tengo que plantearme esto, pero ojo, que tenemos que hacerlo, que somos una única familia, que el COVID parece que lo había demostrado, ¿no? Esta familia de la raza humana y sin embargo, pues seguimos mirando para otro lado y con muy poco. Antes decía, solo un último cálculo, digo, mira, las 50 escuelas de Yale, si pagáramos todos los incentivos salariales en un cálculo de un ratio decente, ¿qué tal? Y diéramos de comer a todos los niños que ahora mismo están apuntados, que son unos 15.000, hace falta algo más de 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros para ti, para mí seguro que son muchos, pero para mucha gente no es nada. O sea, para nuestros ayuntamientos, para muchas empresas, y piensas, jolín, que se salvaría toda esta gente, que se cambiaría todo y que en realidad es un esfuerzo mínimo. Bueno, a ver si entre todos. Yo confío más en el poder de las pequeñas gente. Personas, claro. de esta familia. Sí, pues de esta familia somos 320.000, o sea que como pongamos todos €1, ya te apañamos unas cuantas semanas. Ya ves, sí. Un abrazo enorme, Almudena. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Iros a internet en Nzuri Daima. Nzuri es NZ de zorro, URI y Daima como suena, con D de dedo. ¿Qué os ha parecido esta nueva amiga que tenemos en Ser Aventureros? Bestial, ¿verdad? Hay gente maravillosa por el mundo. Seguimos. Dicen que la risa es el mejor afrodisíaco. Por eso, en la madrugada del viernes al sábado, nos pasamos toda la noche
haciendo el humor. Dentro música. A la 1:30. Más jodido el programa. Juan Carlos Ortega en Las Noches de Ortega. A las 2. Necesito saber algo. ¿Qué quieres saber? Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. A las 3. Ignatius Farray y Miguel Maldonado. Los académicos no tienen más miedo que a María Moliner. En Segunda Acepción. A las 3:30. Hola, Grupo Prisa. Hora 20 y pico con Héctor de Miguel. A las 4. A las bravas. Con Raúl Pérez. Y a las 4:30. Burke, Quique Peinado y Enar Álvarez. Hay que volver con este tipo de personas. Yo diría que si te gustan las segundas oportunidades, restaure el mueble. Espera, que se me está cayendo el micro. En Buenísimo Bien. En la madrugada del viernes al sábado, disfruta de una gran noche en la cadena SER. La radio con mejor humor. Muchachos, quiero que conozcáis a mi amigo, a mi mejor amigo. Oiga, ¿cómo se llama? Triquiñuelas. Tanto gusto. El gusto es suyo. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Qué ilusión me hace la sección de hoy, porque a pesar de la hora que es, hoy vamos a merendar. Yo estoy deprimido hoy, con ese tema, ¿eh? Yo te lo digo. No, el otro día dijimos, merendamos, Chema. No sé qué habrás hecho. Buenos días, querido. A ver, cuéntame, ¿cómo vamos a merendar? Pues hombre, lo que ha pasado es que he estado toda la semana pensando, vamos a ver, el jefe, cuando terminó el programa del otro día, dijo, la semana que viene la sección meriendas. Y digo, claro. Joder, meriendas, macho. Nunca me habían hecho una proposición para hacer una sección de viajes tan surrealistas. O sea, decir, toda una vida viajando no, yo te dije, para hablar de una merienda. ¿En qué países se merienda? Por ejemplo, en España se merienda. Pero en Francia, yo que... cuando iba en verano con mis tíos y tal, también merendábamos. Se merienda. Sí, no, sí. En Italia se merienda. Claro, pero es curioso, porque claro, he estado, como tú lo propusiste, digo, yo lo que diga el jefe, lo que hombre, hay que palabra hacer, del jefe, eso es. Te escuchamos, señor, prácticamente. Y ahora veremos cómo lo enfocamos, y la verdad es que, oye, me he puesto y resulta que, joder, que eso de la merienda no es tan obvio, porque lo damos aquí por hecho, lo de la merienda y el bocata, y no es algo tan habitual, es decir, no en todos los países del mundo se merienda, y en los países que lo hacen de formas muy singulares y muy peculiares Hace un rato hablábamos con algunos que ni se come. O sea que, venga, llévame a merendar. ¿A dónde me llevas? Pues te puedo llevar. Te puedo decir, por ejemplo, que yo por ejemplo pensaba, coño, un país donde el famoso té inglés, sí, ese té de por la tarde con pastas, claro, y tal. Bueno, pues ese té... resulta que yo pensaba que era de toda la vida, que los ingleses estarían... Y fue en el siglo XIX cuando empezaron con la gaita que se le ocurrió a una duquesa que para parecer entraba hambre esas horitas y tal, ordenó que le sirvieran una taza de té con un bocadito para aguantar hasta la hora de la cena, y coño, la ocurrencia triunfó y lo imitaron el resto de las clases sociales, que era la aristocracia y la monarquía en Gran Bretaña, y de ahí empezaron con los sándwiches, que tampoco empezó de una manera obvia, porque resulta que otro conde, el famoso conde de Sandwich, que era jugador de cartas, pues sus criados, para evitar, porque el tipo se pasaba horas y horas y horas jugando a las cartas, y para evitar que cogiese y como no comía, pues para cuando cogiese la comida no se manchase los deditos y no manchase las cartas, le decidieron ponerle un trozo de pan a cada lado del... Tremendo invento por culpa de las cartas, tío. Tremendo el sándwich, vamos, por Dios. Para no mancharse los dedos. Y de ahí surgió una cosa que me parece que es uno de los sándwiches más famosas y de meriendas en Inglaterra, es el pepino, macho, sándwich de pepino. Buah, que es impresionante, que lo popularizó la reina Isabel. ¡Viva Isabel! Tío. ¡Viva Isabel! Sí, porque el pepino que para mí, yo ya lo escribí en uno de mis libros, el pepino no es un alimento comestible. Es decir, me refiero, nos han engañado, nos han dicho que es comestible, pero no lo es. El pepino es... Yo me pongo morado. Bueno, hay otros usos quizá para el pepino. El pepino sabe a madera de barcos, para empezar. No tiene ninguna proteína, es como comerse una caja de tiritas. Mira, te voy a poner para de ver la semana que viene a ver dónde se come pepino, pero aparte de eso, en McDonald's, es broma, en la hamburguesa no meten pepinos en las hamburguesas. En Estados Unidos todo le metemos pepino, pero aquí a mí me repite el pepino. Oye, ¿y dónde más merendamos? Venga, que me quedan 3 minutos.
Pues mira, te puedo decir que en Argentina, por ejemplo, se toma el mate con dulce de leche, con un bizcochito. En Nicaragua. Con unas facturitas, por Dios. A América en la merienda la llamamos los españoles. Viva. Otra cosa bien hecha, tío. Bueno. Eso es. Y en Argentina, pues ya toman el dulce de leche con bizcocho. En Nicaragua, por ejemplo, meriendan 2 veces, uno a las 10 de la mañana y otro a las 4 de la tarde. Coño, la de las 10 de la mañana es la merienda temprana. Prontito, ¿no? Es de prontito. Claro, es prontito. Dime, José Luis. Si puedo contar un sitio donde la merienda es absolutamente fundamental. ¿Dónde? Es en el sur de Argentina, en la zona galesa. Hablamos de Puerto Madryn, hablamos de Península Valdés, de Gaiman, de Esquel, de Rawson. Ahí ya llega la colonización galesa, hablamos de 1865 más o menos, en un barco en el Mimosa. Toda esa zona del sur de Argentina, en estos pueblos que decía, todavía se habla galés, hay periódicos en galés, hay emisoras de radio que emiten en galés, y por la tarde se toma la merienda galesa. Es absolutamente tradicional. Y hay, pues mira, son diferentes mermeladas, diferentes panes y sobre todo la torta galesa. La torta galesa que no viene de Gales, sino que los primeros pioneros, los primeros colonos que llegaron allí, pues con lo poco que tenían, que eran un pan negro y algunas, albaricoques, cosas así, frutas dulces, con eso crean una torta que dura mucho tiempo, es decir, que no se pone dura, ¿qué tal? Y eso se ha, por supuesto, ya mejorado la calidad, y en cualquier repostería, en cualquier dulcería que llaman allí, restaurante y demás, se toma la torta galesa, y si vas como turista en cualquier sitio te dicen, oiga, a las 5, las 6 de la tarde, la merienda galesa. Pues ahí me la apunto. Y en Italia yo he merendado de vicio. A mí me queda por descubrir más sitios pues yo merendaba el pan con chocolate y el pan con aceite y azúcar. Vamos. Eso era lo que yo merendaba de chavalín. Un trozo de pan de chocolate y a correr. Y que me den el currusco para meter la onza. Vamos. Y luego ya llegó los bonis, los tigretones, las panteras, pero eso es otro tema. Eso nada, ya hablaremos de eso. La semana que viene más, Chema. Sí, señor. Y los pepinos que los vendan en los sex shop. No los Chemita. Viva Chemita. Voy a hacer el club de defensa del pepino. Adiós. Sex Planet, adiós. ¿Cómo Sexy Planet? ¿Qué es Sex Planet? Ser Historia con Nacho Ares. Jesús Callejo, vamos a hablar de ese bibliotecario de Felipe II en el Escorial, don Benito Arias Montano. Era un hombre que lo sabía todo, porque tenía una mente privilegiada, también fue traductor, fue biólogo, fue teólogo, fue filósofo, fue poeta y sobre todo fue políglota. Él dominaba muchísimos idiomas y eso es lo que hizo que Felipe II le tuviera una confianza extrema, claro, y que luego tenía sus lugares favoritos. Esa Sierra de Aracena, sin ninguna duda, sería un lugar mágico, sería un lugar de poder, y por eso Felipe II le quiso conocer en su lugar de meditación, en su lugar de retiro. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. Hace unos días hablamos con Antonio de la Rosa, que sabéis que se iba a cruzar remando desde la Patagonia hasta la Antártida. Bueno, pues está remando y le hemos llamado así a una hora que se podía llamarle y tal, y he estado charlando con él. Alucinante. Bueno, a ver, primera pregunta para Antonio. Oye, ¿cómo te encuentras, Antonio? ¿Cómo está el barco? Bueno, el barco está tocado, he tenido problemas eléctricos, me han trabado dentro de la embarcación, pero bueno, la estructura es brutal, se ha comportado muy bien a pesar de que he dado vueltas de campana y bueno, han sido días con vientos de 100 kilómetros, días muy duros de navegación, tanto a remo como a vela. Yo por suerte estoy bien, me encuentro muy bien físicamente, muy fuerte, muy motivado y aquí voy aguantando lo que me vaya viniendo. ¿Y lo del sueño? ¿Estás gestionando el sueño? ¿Cuánto puedes dormir? Cuéntame. El sueño, la verdad es que lo gestiono muy bien. He tenido días de no dormir nada, de dormir 1 o 2 horas, pero bueno, estoy acostumbrado. Llevo una trayectoria de correr carreras de aventura, en las cuales sé lo que es estar 7 días durmiendo 1 hora diaria.
por supuesto que me apetece dormir más, pero mi cuerpo se mantiene tan alerta y tan activo que con 2 o 3 horas diarias estoy funcionando estupendamente. Oye, ¿qué lío tienes con la humedad? ¿Cuál es ese problema con la humedad? La humedad constante de un 90%, temperaturas bajas que rondan los 0 grados, 2, 3 grados, bueno, es muy duro, sobre todo a nivel de confort, ¿no? En el pequeño habitáculo que voy cuando descanso, cuando como, pues bueno, está todo húmedo, ¿no? Por suerte llevo muchísima ropa, llevo ropa Helly Hansen que me voy cambiando constantemente para mantenerme seco, es importante, pero bueno, el aislante, la esterilla, los sacos de dormir, está todo con una humedad altísima. Llevo una pequeña estufilla tipo cartucho de gas para calentar y para cocinar, como para intentar ir secando un poco, pero bueno, poco, y además andar con el fuego aquí dentro de la embarcación, con el oleaje, con el viento, es muy peligroso. Hablamos de comida, hablamos de alimentación, es fundamental, claro. ¿Y tú cómo te organizas? ¿Cómo lo estás haciendo? La alimentación es fundamental. En esta expedición he tenido que remar muchísimas horas, en los primeros días 20-22 horas para poder ganarle deriva a la corriente, y bueno, la alimentación es fundamental. Lo más importante, sobre todo, hay que intentar mantener la proteína, hay que comer bien, llevo buena comida liofilizada, y sobre todo para esos días que apenas puedo cocinar y poder tener un buen aporte de proteínas, de aminoácidos, de todos esos nutrientes que realmente necesito para mantener mi energía. Llevo pistachos americanos y como una ración aproximada de 100 gramos de pistachos americanos que me aportan todas las proteínas y oligoelementos y minerales que necesito, y son aproximadamente unas 500 calorías. Además que siempre me apetecen. Yo siempre he sido un devorador de pistachos. El pistacho me apasiona y es algo que, a pesar de que los primeros días tenía como el estómago cerrado y me costaba comer, los pistachos no me costaba comerlos y siempre tenía un hueco para darme una buena pistacheada. Por lo que estamos viendo, el viento es una locura, ¿no? Hay muchísimo viento, has tenido días de un viento tremendo. Los vientos son muy violentos, aquí tienen muchísima fuerza, el oleaje tiene mucha fuerza. Hay que pensar que justo en el mar de Oces, es el punto más estrecho de todo el océano glaciar antártico, es un embudo, viene el mar de una anchura de 5.000 kilómetros de Nueva Zelanda, que pasa por Nueva Zelanda o Sudáfrica y llega aquí a 900 kilómetros de ancho. Entonces es muy virulento tanto el viento como el mar. El mar tiene muchísima energía y es la que me ha hecho tumbar en varias ocasiones. Te escucho bien, veo que estás animado, pero la moral bien, vas para adelante, estás fuerte. Mi moral sigue al 200%, la verdad es que sigo muy motivado, con mucha ilusión y veo siempre la taza medio llena y no medio vacía, que eso es muy importante. Venga, una más. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Cuál es la situación? ¿Has tenido algún problema? La situación es extrema. Estoy en el océano más difícil del mundo, el océano glaciar antártico. Aquí los días buenos hay vientos de 30 nudos y los días malos, pues los vientos superan los 100 kilómetros por hora. He tenido algún día de esos y la embarcación a pesar de ser autodeslizante, he dado varias vueltas de campana con tumbadas, con unas olas que han superado los 8 metros en algunas ocasiones. He tenido averías, pero por suerte yo me encuentro bien, fuerte. La embarcación va muy bien, navega estupendamente, la conozco muy bien y lo más importante, se autodriza sola, lleva una orza de 30 kilos y mucho peso en la parte de abajo, con lo cual es muy segura y todo eso son problemas menores. Madre mía, lo que me estás contando. Oye, ¿y cuál ha sido el peor momento? Sin duda el peor momento de la travesía ha sido el día 17-18. Cuando después de ir 12 horas totalmente escorado con la vela, con muchísimo viento, con viento de 30 y tantos nudos, avanzando muy deprisa, a 4 nudos incluso, para poder mantener el rumbo, trabajando mucho para no caer. Era un viento del norte muy fuerte. Cuando el viento pasó y llegó la calma, vi que la embarcación seguía escorada, se había quedado tumbada y lo que pasa es que en el lado de estribor había entrado muchísimo agua, había pasado agua a las baterías, a la parte de la popa, habían entrado entre 200 y 250 litros en la embarcación de agua, que he tenido que achicarla y realmente ha sido un riesgo de
de poder abandonar la expedición en esta ocasión, pero bueno, he podido solucionar, he podido tapar las vías de agua y seguimos adelante. Rematamos, tema de imprevistos, muchos imprevistos. Las corrientes me han impedido, las corrientes y los vientos que no han sido favorables ni han sido los normales. Esto del cambio climático, la verdad es que está cambiando todo mucho. Lo más normal es que hubiera tenido noroestes, he tenido vientos muy complicados y corrientes que me han subido mucho. Y además la ventana de buen tiempo que tenía en el momento de la salida de 3 días de norte, al final fueron solo 12 horas y ese impedimento, sobre todo al inicio, ha impedido que bajara lo suficiente para poder llegar a Isla Elefante. Me he quedado a menos de 100 millas, he llegado hasta el paralelo 59, Isla Elefante está en el 61 y bueno, estoy muy contento de haber bajado tanto y lo siguiente, he seguido unos días a remo y ahora voy a vela y bueno, las previsiones son de calculo que podré estar llegando el día 3 o el día 4 de febrero a Georgia con la vela. 1.000.000 de gracias, amigo, cuídate mucho y mucha suerte. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Entre África, esta remada entre la Antártida y Patagonia, nos sigue quedando pendiente, querido José Luis, tu isla, que la seguimos teniendo. Es que hoy África nos ha robado el programa prácticamente. La semana que viene empezamos Está contigo. ganando en interés. Mira, otra vez me cabrearía, pero la verdad es que después de tener nuestra invitada que nos ha puesto las pilas y Ha sido muy chulo lo de Almudena hoy. Tan bellas y tan dramáticas, doy por bien empleada el tiempo de mi sección para que ella haya tenido más minutos. Así muy que, bien. Ni un problema. Bueno, José Luis, un beso enorme. Buen A la semana bañito. que viene te escuchamos. Un abrazo. Hasta luego. Cuidaros, un abrazo. Ángel, lo dejamos aquí. Hoy también le tenemos que dar las gracias a Xavi Saisó, que lo de Antonio La Rosa lo ha conseguido Xavi Saisó, que le mandamos un abrazo enorme. Y la semana que viene, desde Phoenix, Arizona, que ahí estaremos. Bueno, nosotros nos quedaremos por aquí. No, tú estarás en Cantabria. Seguramente. O sea que ahí haremos programa. Gracias y sed felices. Un abrazo. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.